Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre estrategias de traducción. Cuando hablamos de tipos o estrategias de traducción, nos referimos a teorías que orientan la negociación del significado entre el texto fuente y el texto meta. El primer tipo de traducción al que nos vamos a referir se llama traducción literal frente a traducción libre. Se refiere al apego que exista al texto original y se puede generar un continuum que va desde una traducción tan literal que sea palabra por palabra hasta una tan desapegada que parezca más una interpretación del texto fuente. Entonces, es importante identificar las limitaciones de cada una. Para que un texto pueda ser leído con cierta fluidez, la traducción palabra por palabra resulta poco práctica porque las palabras pueden tener valores diferentes, como las palabras amigo y friend, pues en inglés podría implicar mayor cercanía. Por otra parte, las lenguas tienen sintaxis diferentes, de manera que es necesario reacomodar las estructuras en el texto meta. Por ejemplo, la traducción más natural para la oración I wash my hands sería me lavo las manos y no yo me lavo mis manos, porque en español tendemos a dividir el sujeto de primera persona por concordancia con el verbo y no marcamos la parte del cuerpo con un adjetivo posesivo, sino que esa información queda dada dentro del pronombre reflexivo. En vista de que el significado de un texto no deviene de la sumatoria de las palabras que lo componen, lo que se requiere es procurar equivalencia pragmática. Entonces, una secuencia como bold, vigorous and tenacious en un contexto publicitario tendrá que ser traducida no por cualquier tipo de palabras en otras lenguas que signifiquen lo mismo, sino por aquellas que lleven la mayor carga semántica y que posibiliten la persuasión típica de estos textos. El segundo tipo de traducción es la que propone NIDA. Se trata de la equivalencia formal frente a la equivalencia dinámica. En la equivalencia formal se busca equiparar tanto como sea posible la forma y el contenido entre el texto fuente y el texto meta. Es esencial en ciertos contextos donde se necesita traducir en términos exactos en vez de asumir responsabilidad por reinterpretar el sentido, negocios, leyes, negociaciones diplomáticas. Permite dar una visión general del texto, gramática y estructura del texto original. En cambio, la equivalencia dinámica se procura enfatizar en el efecto que el texto produce en el lector del texto meta. Es útil para traducir literatura, conversaciones, chistes, entre otros. Busca traducir el efecto pragmático del texto. Eugene Nida afirma que no existe una traducción perfecta, pues esta depende en gran parte de cómo se interpreta el texto en una comunidad dada y por ende debe buscarse una equivalencia funcional o equivalencia en el contexto de comunicación. Por ejemplo, si hubiera que traducir la oración I love you with a heart, te amo con el corazón, sería más conveniente una propuesta de traducción como te amo con mi hígado si el lector meta pertenece a una de las muchas lenguas del oeste de África o incluso dentro de la comunidad bribri de nuestro país, pues en estos pueblos es el hígado el órgano asociado con el amor. Otro ejemplo puede ser el dragón, puede simbolizar magia negativa en unas culturas y en otras suerte. Por lo tanto, conviene conocer bien la comunidad para la cual va dirigida el texto. El tercer y último tipo de traducción que discutiremos por ahora se centra en la domesticación frente a la extranjerización. La domesticación es una estrategia en la que se adopta un estilo transparente y fluido minimizando las huellas de lo extranjero en el texto meta. Acá se toma como referencia de nuevo a Eugene Nida en un estilo en donde se intenta adaptar los aspectos sociales y culturales presentes en el texto fuente a aquellos existentes y dominantes en la cultura meta. En cambio, en la extranjerización, el traductor intencionalmente interrumpe las expectativas lingüísticas y de género de la lengua meta para marcar la otredad en los textos traducidos. Aquí el representante es Benuti y el objetivo es registrar, incluso enfatizar, todas aquellas diferencias culturales y sociales que se presenten en el texto, porque acentuarlos es darle voz a la otredad. Por eso, se clasifica este tipo de traducción como un discurso de resistencia que busca enviar al lector afuera, es decir, insertarlo dentro del contexto cultural del texto fuente. Otra discusión frecuente en traducción es cómo enfrentarse a la dicotomía forma frente a contenido. Evidentemente lo ideal sería mantener ambos, sin embargo existen algunos textos que parecen poner al límite las posibilidades de la traducción y debemos escoger. Empero seleccionar entre forma y contenido puede generar un conflicto de intereses. La forma puede ser característica de las convenciones existentes en la lengua de origen. Reproducir la forma puede oscurecer el mensaje o sentido del texto meta. Por otra parte, sacrificar la forma puede significar negarle al lector el acceso al universo textual del texto de origen.
Por ejemplo, si traducimos el eslogan político I like Ike, indudablemente perderíamos la musicalidad, que es lo que lo hace efectivo. El discurso poético es uno de los tipos de géneros que representan mayor complejidad a la hora de traducir. Consideremos el siguiente ejemplo de un poema en portugués de Casiano Ricardo llamado Serenata Sintética. Rua torta, lua morta, tu aporta. Incluso en español, una de las lenguas más cercanas al portugués, hay pérdida de la rima en la primera línea con la traducción de torta. Podríamos decir calle torcida o chueca, luna muerta a tu puerta. Y solo imaginémonos los desafíos sintácticos y de rima que implicaría traducir un poema como el que tenemos en esta diapositiva al nacimiento de Cristo nuestro Señor. Caído se le da un clavel hoy a la aurora del seno, qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Este fue escrito por Góngora en el año 1621 y es citado por García Yebra en el libro de 1983. En este sentido se habla de orientaciones en traducción. El texto puede orientarse al autor, tomando como base el significado que el autor quiere transmitir, como en autobiografía. Puede centrarse en el texto, que interesa entonces el significado dado por el texto mismo. El autor no es importante, como ocurre en el texto legal, y se puede centrar en el lector, es decir, el objetivo es activar determinadas respuestas en el lector. Cuando hay conflicto de intereses hay que preguntarse cuál es la prioridad. En esta diapositiva tenemos tres textos. En 1B1 se utiliza un equivalente con la palabra penny. En 1B2 se centra en el texto al emplear la palabra denarios y por ende requiere una nota explicatoria. Y en 1B3 se utiliza the usual day's wage, con lo cual el texto se centra en el lector y en incitar la misma respuesta que el texto fuente. El tipo de traducción que se tenga que hacer, literaria, comercial, legal, turismo, subtitulación, doblaje. Los propósitos y las prioridades de la traducción determinarán en gran medida las decisiones que se tomen y el énfasis que el traductor seleccione. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Hasta luego.